¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos listos para una sesión más. Bueno, pues vamos a corregir nuestra fecha. Hoy estamos a 13 de diciembre, por cierto, martes, y es nuestra sesión número 12. ¿De acuerdo? Sí, es nuestra sesión número 12. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre los mecanismos de protección. Tenemos un televisor con una fuente de alimentación que va separada de la parte del conversor principal. O sea, utiliza dos conversores. Y aquí vamos a mostrar lo que ayer veíamos con los sistemas de salida para LEDs. Y vamos a dar un repaso a la parte de las protecciones en la tarjeta main para que veamos que prácticamente no hay protecciones en la tarjeta main y todo se concentra en la parte de potencia. ¿Sí? Va a haber algunos sistemas que son de protección, pero van a ser más de tipo a nivel de circuito integrado que de otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Dice Roberto García, buen día, ingeniero Bernardo, saludos. Muy bien. Aparece que somos tres. No sé si esto sea correcto. Yo en mi, en mi medidor dice que somos tres. Vamos a ver. Roberto García, buen día, ingeniero. Dice que son tres, efectivamente son tres los que están conectados. Bueno, pues listo, ya poco a poco se irán ir reuniendo. Vamos entonces a la parte del equipo, ¿sí? Del equipo que tenemos listo, ¿sí? Vamos entonces. Bien, ayer quedó lista esta pantallita y bueno, pues vamos a aprovechar que es un sistema chino para poder ver la parte de las protecciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a echar un vistazo y vamos a empezar a trabajar sobre las protecciones que pueda tener. Bien, las pocas protecciones que vamos a encontrar para este chasis, por cierto, le vamos a poner su matrícula para que ustedes sepan de qué diagrama estamos hablando. Bien, este diagrama que vamos a trabajar el día de hoy es el diagrama del TP MT5510I.PB801. Este va a ser nuestro diagrama y en este caso, aquí en la parte de los puertos USB, vamos a encontrar mecanismo de protección, pero a diferencia de los sistemas de marca,
los mecanismos de protección en los televisores chinos es muy diferente, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, veíamos por ahí que, por ejemplo, en Samsung, en LG, en Sony, hay circuitos que son limitadores de corriente, ¿sí? Son limitadores de corriente y son los que establecen la corriente máxima de nuestro dispositivo. Aquí no. Aquí nosotros a partir de la fuente de alimentación, ¿sí? A partir de la fuente de alimentación nosotros vamos a encontrar esto, fíjense. Yo aquí, en este punto yo tengo un voltaje, que es el voltaje que se le conoce como el voltaje de 5 volts M. Este voltaje de 5 volts M ya viene limitado. Y ustedes pueden observar que el fusible es un fusible de 1.1 amper, ¿sí? Entonces quiere decir que su único mecanismo de protección para este dispositivo, a diferencia de marcas como LG, que utilizan un circuito integrado para poder generar la limitante de corriente, aquí no. Aquí lo que establece pues es que solamente va a haber fusible. Entonces, bien, este voltaje que yo tengo aquí, ¿sí? Este voltaje que yo tengo aquí no tiene la misma capacidad de voltaje, ¿sí? No tiene la misma capacidad de voltaje que la fuente de alimentación que lo genera, ¿sí? Que lo genera. Va a estar, va a estar limitado. Permítanme un segundito. Bien, entonces, fíjense cómo este voltaje se genera. A partir de cómo se genera este voltaje para entender a dónde llega el mecanismo de protección. Nosotros vamos a encontrar un conversor, que es el que se va a encargar de generar el nivel de 5 volts, ¿sí? Aquí está mi conversor. Déjenme acercar un poquito más. Entonces, a partir del voltaje de 12 volts, ¿sí? A partir del voltaje de 12 volts, yo voy a encontrar un conversor que va a generar el nivel de 5 volts. Fíjense, este voltaje entra a un circuito integrado, pin número 3, ¿sí? Sale por el terminal número 2 y se convierte en 5 volts de corriente directa. Pero aquí, en este caso, este circuito nos indica que es un circuito integrado, el cual va a tener ciertas características. Ahí nos dice que el circuito integrado tiene una capacidad de generar 3 amperes. El TPS 5632 tiene una capacidad de generar 3 amperes. O sea, quiere decir entonces que esta fuente de alimentación que yo tengo aquí tiene disponible una capacidad de hasta 3 amperes. A ver, entonces le ponemos aquí que son 5 volts, genera 5 volts de corriente directa
a 3 amperes, ¿sí? Esa es la capacidad de nuestro voltaje. Entonces, este voltaje siempre está listo, siempre está trabajando, ¿sí? Sí, siempre lo vamos a localizar. Y bueno, pues en este caso, el circuito nos indica que es, déjenme mostrarle la bobina. Aquí me acerco y me dice que la bobina es la LD1. ¿Sí? Entonces ahí, en este caso no es cierto, la LD6. Esa bobina, que es la LD6, muy cerquita al puente rectificador, ahí está mi diodo de salida de la fuente, ahí está la conexión de 12 volts, aquí está mi bobina con el UD2, que es el encargado de generar el voltaje de 5 volts. Entonces aquí este voltaje siempre lo voy a encontrar de forma permanente, ¿sí? Lo vamos a encontrar de forma permanente. Entonces, ese nivel de voltaje, ese nivel de voltaje tiene una capacidad, dice, según el diagrama, dice que tiene la capacidad de generar hasta 3 amperes a 3 amperes de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, con esa característica, ¿sí? Con esa característica, este dispositivo va a generar ese nivel de voltaje y entonces, ahora, ese voltaje de 5 volts, que además dice que es de standby, no me sirve para mi puerto USB. Y aquí entonces, bueno, pues lo que tenemos que localizar será en dónde se switchea ese voltaje. Y aquí, bueno, pues vamos a ver dónde está. La sección de switcheo. Ah, miren, aquí está, aquí mismo. Adelante, adelante está el voltaje. Aquí están los dos niveles de voltaje que necesitamos. Dice ahí del lado izquierdo el 5 bm standby y después del QM6 se convierte en el 5 bm, que es el que va a llegar a los puertos. Este transistor nos va a generar, además del switcheo, nos va a generar un limitante de corriente, ¿de acuerdo? Una limitante de corriente. ¿Cuánto nos va a generar? Nos va a generar una limitante de aproximadamente 1 amper. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que bueno, pues además de limitar, nos va a generar la limitación de la corriente. Entonces, yo entro con mi voltaje. Este es el 5 volts a 3 amperes. Entra, se switchea y se generan 5 volts, pero ahora va a tener la capacidad de un solo amper, ¿sí? 1 amper, o sea, no va a tener disponible toda la cantidad de energía directamente de la fuente de 5 volts, sino que únicamente nos va a limitar el voltaje. Y entonces aquí, bueno, con ese limitante, ¿sí? Con ese limitante se va a trabajar. Entonces, el switch
además de conmutar, también limita la corriente. Entonces yo tengo un voltaje switchado y también tengo al mismo tiempo un voltaje limitado en cuanto a la corriente. ¿Sí? En cuanto a la corriente. Y ahora sí, ese voltaje 5 volts M es el que pasa directamente al puerto. ¿Sí? A la parte del puerto. Y aquí puedo apreciar cómo tengo 5 volts M y tengo un fusible de 1.1 amper. ¿Sí? Entonces, fusible de 1.1 amper. Y con eso ya tenemos el voltaje de puertos. Pero entonces aquí le vamos a agregar una nota que en este caso no tiene una protección activa, sino tiene una protección pasiva. ¿De acuerdo? Tiene una protección pasiva. Bien, permítame un segundito. Mientras si hay alguna pregunta o duda, con mucho gusto la atendemos.
Luis, dice, buenos días, profesor. En caso de los televisores CRT, también traen estos sistemas de protección, los TV de marcas reconocidos. Fíjate que, por ejemplo, de las protecciones más comunes en televisores de marca, de CRT, está el OCP, que es una resistencia en paralelo a un transistor que por caída de voltaje activa el mecanismo de protección. Entonces, eso es lo que normalmente traen para el circuito de salida horizontal. Con respecto a otras protecciones, monitorean la protección de fuente, pero no en todos los sistemas. Los televisores chinos no llevan esos mecanismos de protección y la única que están obligadas a colocar es la protección de rayos X. Entonces, todos los televisores de CRT por lo menos deberían contar con una protección de rayos X, que es la que normalmente se aplica directamente a la salida horizontal. Bien, entonces continuamos. Ok, entonces este mecanismo de protección simple, pues tendríamos que ponerle su nota de que no va a tener protección activa, sino que únicamente es un fusible. Con protección activa. Cuentan con una protección pasiva. ¿Sí? Cuenta con una protección pasiva. Entonces, este mecanismo solamente va a actuar cuando exista una sobrecorriente en el puerto USB y se va a fundir el fusible. Aquí simplemente deja de funcionar el fusible, ¿sí? Deja de funcionar el fusible y ya no va a haber más trabajo de esos puertos. Y en este caso, cuando se avería uno, también se avería el segundo. ¿De acuerdo? Vamos a tener daño de los dos puertos porque pues prácticamente los dos se alimentan del mismo nivel. Y aquí en los puertos podemos observar que ahí está 5 volts USB, 5 volts USB. Por esto es que el fusible es de 1.1 amper. ¿Por qué? Porque se supone que en puertos 1.0 y 2.0, la capacidad que debe tener el puerto debe ser por lo menos de 500 miliamperes. Si yo conecto dos dispositivos, pues tendríamos ahí los dos puertos con 500 miliamperes por lo menos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está el dispositivo. No hay protección activa. Esto con respecto a los puertos USB. Ahora, si yo verifico en el diagrama, hay varios voltajes. Ya vimos el voltaje de 5 volts, ¿sí? Ya vimos el voltaje de 5 volts que tenemos aquí. Y hay otro par de conversores. Uno lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Este es lineal. Aquí están. Aquí, por ejemplo, vamos a localizar el voltaje que se le conoce como VCCK, que sería el voltaje de core. Este voltaje de core es el voltaje que más energía consume, y observamos ahí que dice el dispositivo que nuestro integrado PA6045
es un circuito integrado que puede soportar hasta 4.6 amperes. Entonces nosotros vamos a generar ese voltaje con una capacidad de corriente bastante alta. Entonces, este voltaje que se le conoce como el voltaje de core, dice que tiene 1.17 volts de corriente directa a 4.6 amperes. ¿Sí? Entonces la capacidad de este voltaje es muy grande, pero vemos que no cuenta con ningún mecanismo de protección, ni pasivo ni activo. Toda la protección la va a tener internamente nuestro circuito integrado. El circuito integrado va a ser el responsable de generar esta protección. Entonces, todas las protecciones serán de tipo local. ¿Sí? Todos estos circuitos integrados, ¿sí? Todos los circuitos integrados, vamos a ponerle aquí, sistema de protección, van a tener OCP, van a tener OVP y van a tener OLP. Esto hablando de los circuitos integrados. Entonces, OCP, ¿qué quiere decir? Sobrecorriente. OVP, ¿qué quiere decir? Sobrevoltaje. Y OLP es de sobrecarga. ¿Sí? Es de sobrecarga. Entonces, así es como van a manejarse las protecciones en estos dispositivos. No vamos a encontrar, no vamos a encontrar ningún circuito específico para protecciones, ¿sí? Para protecciones. Bien, ahora, en cuanto a los dispositivos que son dispositivos lineales, también vamos a encontrar con los térmicos, protección térmica. ¿Sí? Todos estos dispositivos van a tener entonces esa característica: protección OCP, protección OVP, protección OLP y protección térmica. ¿Sí? Todos estos circuitos integrados que se dedican o que se emplean para generar los voltajes de la tarjeta main van a tener ese mecanismo de protecciones. Y entonces, aquí es donde viene la parte. Voy a hacer un poquito más grande este diagrama para que podamos explicarlo bien. Casi no se nota. Déjenme sacar la impresión de esa sección nada más, que es la parte del sistema de control. Es ahí donde se deben de monitorear las protecciones, y vamos a ver que en este caso el sistema de control no cuenta con ninguna parte de sistema de protección.
Ahora sí, ya se pone un poquito más claro. Entonces, este sistema, dice aquí que está la parte del sistema. Bien, empezamos a trabajar desde la parte superior, del lado izquierdo, y ahí, bueno, pues vemos el puerto WAR. Este es puerto de comunicación, es el puerto que utilizamos el día de ayer para poder intentar pues, preparar el dispositivo, ¿no? Entonces, le vamos a poner que es puerto de comunicación. Tanto el WAR como el I cuadrada C, ¿sí? Puertos de comunicación. Ahora, en la parte inferior tenemos, aquí es donde se va a conectar un cristal. Esto no es protección, esto es condición. Condición. Luego tenemos el voltaje de 3.3. Entra a nivel y obviamente pues tenemos nivel a tierra, GND. B más GND. ¿De acuerdo? Entonces ya llevamos ahí tres condiciones. B más, cristal y GND. Línea cancelada y ya se terminaron las terminales de ese lado. Vamos al otro lado. Y del otro lado tenemos, empezando de la parte inferior hacia arriba, ahí vamos a encontrar que pues hay líneas de control, entre ellas Power On, el reset. Esta línea de reset es condición, ¿sí? De la entrada del sensor remoto, la orden de salida de Power On, y ahí tenemos comunicación con la memoria de tipo MMC. Entonces, esta parte pues no la ocupamos, ¿no? Comunicación con memoria de tipo MMC. Ahí está. Entonces, como vemos, en el sistema de control tampoco hay monitoreo de protecciones. Como en el caso de LG, ¿sí? Tampoco hay protecciones, como el caso de Sony, donde dice que debe de tener pues un nivel para los puertos, ¿sí? Aquí no vemos absolutamente nada de esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner una nota en rojo. En el sistema de control no hay mecanismo de protección. Entonces ya vimos que protección solamente va a ir en el puerto USB. Es una protección pasiva. No vamos a tomar mucho en cuenta esa protección entonces. En referencia a las subfuentes, ¿sí? A las subfuentes, tampoco hay mecanismo de protección más que la de los propios circuitos integrados. Donde sí va a haber mecanismo de protección ya es en la fuente para los LEDs, ¿sí? Porque ni siquiera la fuente de 12 volts tiene protección, ¿sí? Entonces, aquí observo que pues las protecciones que van a estar instaladas son las protecciones generales de fuente de alimentación. Su protección, la protección de OVP, ¿sí? La protección de OCP, y eso es todo lo que vamos a encontrar en el circuito. Entonces, fíjense, perdón. Los mecanismos de protección que acabamos de mencionar van a correr a partir del pin número 5. Ese pin número 5, acuérdense que tenemos dos mecanismos de protección de 0 volts
hasta 8.5 está en VP. Quiere decir que el circuito no funciona. De 9 volts a 18 volts es de trabajo, o sea, estar trabajando. Pero arriba del voltaje de 18 volts ya es OVP. ¿Sí? Arriba de este nivel ya es OVP. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que nuestro circuito integrado debe de tener una zona de trabajo entre 9 y 18 volts. Si estamos fuera de esta zona de trabajo, automáticamente estaríamos hablando de que la pantalla tiene problemas en la fuente de alimentación y se tendría que estar apagando, ya sea por VP, voltaje bajo, Undervolt Protection, que quiere decir que protección de bajo voltaje, o por OVP, Overvolt Protection, que quiere decir que el voltaje está excedido, está sobreexcedido. Entonces, estas líneas son las que trae el circuito integrado. Cuenta con otro mecanismo de protección, que es la protección de OCP. Estas protecciones ya las vimos en las primeras sesiones. Aquí está, miren, aquí está el sensor. Este va a ser nuestro sensor OCP, y la protección corre a cargo de un retorno que debe de ir al circuito integrado, ¿sí? Que es el pin número 4. Sense Current, sensor de corriente. Y esta protección es la protección que da paso a la sobrecorriente. ¿De acuerdo? Entonces, esta protección es el sensor. Esas son las protecciones que trae nuestra fuente de alimentación. Hacia la salida, no tenemos ni un mecanismo de protección. Fíjense que, por ejemplo, yo veo que la salida de voltaje no trae Zener, no trae nada. Es únicamente el voltaje de 12 volts y su mecanismo de regulación. ¿Sí? Su mecanismo de regulación que no me indica que haya algún mecanismo de protección. Entonces la fuente de alimentación, yo puedo generar un corto, y el corto se va a detectar desde aquí, desde el primario, con el sensor de OCP. Entonces prácticamente la fuente de alimentación solamente tiene las protecciones del sistema primario, que son 3. Perdón, son 4. Estas fuentes solo cuentan con protección desde primario. OVP, OCP, VP y OLP. ¿De acuerdo? Esas son todas las protecciones que cuenta nuestro dispositivo en la fuente de alimentación. Así que, bueno, pues no vamos a encontrar Zeners, no vamos a encontrar nada de eso, no vamos a encontrar protecciones de nivel de potencia. Donde sí vamos a encontrar una protección, y eso es el comparativo que vamos a hacer contra la fuente de ayer, que es aquí, en la fuente de LEDs. Esta fuente va a contar con las mismas protecciones que el sistema anterior, que es el mecanismo de protección de primario. Entonces aquí vamos a ponerle, de una vez, le vamos a colocar que vamos a encontrar OVP, OCP, VP y OLP. ¿De acuerdo? Estas son las protecciones de primario. Protecciones en primario. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de una protección, que esa protección es la de OVP de LEDs. Ahí vean cómo tenemos un OVP. Esa protección de OVP se va a encargar de generar un nivel de voltaje.
¿Cómo lo van a realizar? Ah, bueno, muy simple. Vamos a tener un voltaje que se va a llamar voltaje de standby. Este voltaje de standby, pues corre a partir de esta parte. Entonces, en una lámina voy a sacar estos circuitos, ¿sí? Vamos a sacar estos circuitos. Es la protección que va a traer toda fuente de alimentación de LEDs, ¿sí? Todas las fuentes de alimentación de LEDs van a tener este mecanismo de protección que se llama OVP. En algunos sistemas, si el circuito está, si el driver está directamente en el secundario, ahí entra la protección. Pero aquí como no hay circuito driver, porque el circuito driver está en el primario, entonces tenemos que hacer, este va a ser la función de circuito driver, ¿sí? Nuestro circuito integrado que tengo aquí va a ser la función de circuito driver. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es analizar cómo trabaja esta estructura. Y para eso, bueno, pues vamos a hacer una lámina. Fíjense. Yo tengo un amplificador operacional. Este amplificador operacional, lo que necesito es que compare dos niveles. Compare dos niveles. ¿Cuáles van a ser estos dos niveles? Ahorita vamos a ver. Fíjense. Voy a tener un amplificador operacional, el cual va a tener como trabajo principal el comparar dos niveles. Uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. El negativo dice que tiene una resistencia hacia tierra. Y el positivo va a tener otra resistencia hacia un voltaje que va a ser fijo. ¿Cuánto va a ser el voltaje fijo? Es de 3.3 volts de corriente directa y es el voltaje de standby. O sea, ese voltaje es permanente. Entonces quiere decir que aquí en estas dos resistencias se va a generar un nivel de referencia. Ese nivel de referencia pues va a tener un valor. A ver, bien, como no nos da la lista, es un divisor de 10 kilos. Vamos a ver si nos da 10 kilos y 10 kilos. Según la lista de las resistencias, porque no están colocadas ahí, dice que sería el valor de las dos resistencias de 10 y 10 kilos. Y el siguiente divisor sería de 47 y 10. Ahí están los valores de los componentes.
Bien, entonces se supone que el otro valor es del BL. Y aquí tiene también otro divisor, una resistencia, otra resistencia hacia tierra, y que según esto, el valor sería de 2.2 megohms y la resistencia que iría a tierra sería 47 kilo ohms. Entonces, bueno, nosotros tendríamos un valor de referencia de la mitad de 3.3 volts. Quiere decir entonces que nosotros tendríamos 1.65 volts, ¿sí? 1.65 volts. Entonces, la mitad de 3.2 sería 1.6 y agregando la mitad de la décima que me queda, sería 1.65 volts como referencia. Esa sería mi referencia. El circuito para que trabaje necesita alcanzar más de este valor. Entonces, lo primero que yo tengo que sacar es el factor de división de este circuito. ¿Sí? De este circuito. Vamos a ver si es correcto. Entonces, tengo una resistencia de 2.2 y una resistencia de 47. Para esto, bueno, pues yo voy a calcular la FD. Y dice que el factor de división es igual a la resistencia total dividida entre la resistencia que se conecta a tierra. Entonces, de 2.2 megohms, estaríamos hablando de 2200 kilo ohms. En más, sumamos, más 47 kilo ohms. Entonces, sacando la calculadora, esos 2200 de que son 2200 kilo ohms más 47 kilo ohms nos da un total de 2247 kilo ohms. 2247 kilos. Este 2247 se debe de dividir entre 47. Y así yo sacaré el factor de división. Entonces, ahora este valor entre 47. Y dice que el valor es de 47.8. Vamos a redondear. El factor de división será de 48. Ahora, ¿cómo voy a aplicar esta fórmula aquí? Bueno, pues dice que el valor tendría que ser multiplicado por este nivel, que sería de 1.65. Vamos a ver si esto es correcto. Dice que entonces el 48, ahora tengo 1.65. Dice voltaje de salida máximo es igual a 48, que es el factor de división, multiplicado por el 1.65. Entonces este valor que tengo aquí, lo multiplico por 1.65. Y nos diría que tendríamos que tener un voltaje próximo a los 78 volts. Vamos a ver si esto es correcto. Si no, entonces quiere decir que este divisor no es el adecuado. ¿Sí? No es el adecuado. Por las resistencias que tenemos ahí. Y ahorita, bueno, pues vamos a ver. Entonces, fíjense. Voy a medir el voltaje. Voy a medir el voltaje aquí. Voy a echar a andar el dispositivo, el televisor. Y vamos a medir el voltaje de los LEDs. Vamos a ver cuánto tiene. Conecto mi fuente.
y me conecto en el que se supone debe ser el positivo. Le damos la orden de encendido. Energizamos, espero a que cargue. ¿Está? Doy la orden de encendido. Dice que son 94, entonces quiere decir que el divisor que tengo en el amplificador operacional, pues no es el correcto, ¿no? No es el adecuado. Bien, según esto, dice que del circuito integrado, ¿sí? Del circuito integrado que estoy manejando, debe de ser el pin número 2 del V302. El pin número 2. Vamos a medir el voltaje ahí. Voy a apagar el dispositivo y voy a medir el pin número 2 del integral. Vamos a ver cuánto nivel tiene. Tiene 2 volts y ese voltaje no se mueve. Entonces quiere decir que no es 1.65. No es 1.65, sino que son 2 volts. Entonces, la multiplicación pues debe ser elevada a 2. ¿Sí? Entonces el VU dice que aquí serían 48 multiplicado por 2. ¿Sí? Multiplicado por 2. Entonces, al multiplicar por 2, pues nos da 96. ¿Sí? Nos da 96 volts. Y el voltaje que yo medí, ¿sí? El voltaje que yo medí en los LEDs es de 93.8. Nos acercamos mucho. Esto puede depender del valor de la corriente y todo esto. Así es como sacamos nosotros las cuentas, ¿sí? Así es como nosotros sacamos las cuentas, sabiendo el valor de los componentes y aplicando un poquito de teoría. Entonces aquí, pues nos faltan prácticamente 2.3 volts para alcanzar los 96 que se requieren, pero esto puede ser obviamente por algún valor de resistencia, algún valor, y este voltaje así se determina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante pues tener bien los datos. Esto obviamente no lo necesitamos nosotros para reparar. Lo que yo debo de saber es que esta fuente de alimentación está protegida por un mecanismo de protección OVP que se activa a los 96 volts. Arriba de ese valor, lo que ocurrirá será que se va a apagar. Por eso es importante manejar este mecanismo de protección. Entonces, vean cómo está el filito del nivel, ¿no? Entonces, con LEDs abiertos, pues aquí lo que va a ocurrir es que se nos va a estar apagando el televisor. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda sobre lo que hemos estado observando en estos sistemas.
Bien, entonces, este sistema de trabajo hace que la fuente de alimentación, en caso de que no tenga LEDs, no tenga carga, automáticamente se proteja. ¿De acuerdo? Fíjense. Ahora vamos a apagar el televisor. Voy a apagar el televisor. El voltaje se va totalmente a desaparecer. Ahí está. Y vamos a quitar el voltaje de, más bien la carga de los LEDs. Está pegado, creo. Ahora, al dar la orden de encendido, alcanzó hasta 190 volts. Y vean que se desvanece. Apago el equipo y vuelvo a dar la orden de encendido. ¿Qué pasó? Se queda bloqueado. Este bloqueo se queda porque, bueno, pues el televisor automáticamente entra en protección y ya no vuelve a arrancar. Entonces, solamente va a arrancar si yo le instalo los LEDs. Digo, si no se lo instalo también vuelve a arrancar, pero otra vez se va a volver a bloquear. Conecto mi pantalla y damos la instrucción para que encienda. Y otra vez, observen que ya tenemos nuevamente el nivel de voltaje. Entonces, esta protección hace que cuando la fuente arranque, automáticamente se proteja. Dice Luis Jerónimo, profesor, para el próximo año tendrá un curso de análisis e interpretación de diagrama esquemáticos con sus respectivos nomenclaturas. Nunca me lo habrán propuesto, pero podemos armar algo, ¿sí? De esos televisores, por ejemplo, ya contando con el diagrama de este chasis, podemos armar algo. También por ahí tenemos uno de 50 pulgadas, que son exactos. Tenemos muchos de Hisense, que son pues sería bastante bien, bueno, ¿no? Y sobre todo porque sí, de repente hay confusión en la manera de interpretar, como la ahorita, cómo vienen elaborados las resistencias, cómo saber, hay que contar el número de resistencias, todo esto para determinar la posición. Entonces sí, sería importante, creo que lo podemos armar para el próximo año. Bien, ahora, este sistema que nosotros tenemos aquí, este sistema maneja lo que decíamos, un punto bien importante, que es la protección, y todo eso se detecta a partir de un operacional. ¿Sí? Estos sistemas trabajan con operacional. Los que son fuentes de alimentación, lo que son fuentes de alimentación, van a estar trabajando con operacional, y cuando nosotros tengamos un circuito voz, va a ser un poquito diferente. Vamos a cambiar de equipo, ¿sí? Vamos a cambiar de equipo para que podamos hacer la prueba. Es la misma prueba, pero ahora en un circuito voz, donde depende de la línea, ¿no? Entonces, vamos a ordenar las hojas para que, ahorita que las escaneemos, se las enviemos. Bien, denme un segundito en lo que cambio de equipo.
Juan Vázquez dice, sí sería interesante un curso de este tipo. Muy bien. Bueno, con respecto al equipo que tenemos ahora, ¿sí? Pues el sistema es un sistema voz tradicional. Aquí está, miren. O sea, este circuito, a partir de el voltaje que vamos a generar, vamos a tener el nivel de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí está mi fuentecita, que es la fuentecita para LEDs. Está basado en un circuito integrado. A veces trae un circuito integrado de 8 pines. A ver si lo alcanzamos a apreciar. ¿Sí? A veces cuenta con un integrado de 8 pines y a veces lo cuenta con un integrado de 10 pines. ¿De acuerdo? Eso en el diagrama pues debe también de aparecer. Pues aquí lo vemos. Dice que normalmente trae el integrado de 8 terminales, que es el V801, y si no, pues entonces puede traer la versión de 10 terminales, que es el V802. Ahí está. Entonces, bueno, pues en este caso nosotros vamos a trabajar con este, que es el que tenemos, y, y vean la protección. La protección obviamente pues tenemos una protección de sensor de corriente, que es la típica de estos sistemas, ¿sí? El sensor de corriente nos va a determinar la corriente máxima del circuito, tanto del conversor como de los LEDs. Entonces, aquí en esta línea se monitorea y se genera un voltaje para nuestro circuito integrado, que es el sensor de corriente. Entonces, este circuito que yo tengo aquí me va a generar el voltaje máximo, ¿sí? El voltaje máximo la corriente máxima de los LEDs, ¿sí? No es el ajuste de corriente, esa es la protección. Entonces, esta línea monitorea, fíjense, monitorea, no ajusta, monitorea la corriente de LEDs más conversor. Y en caso de incrementarse, la fuente se desactiva. ¿Sí? En caso de que exista una sobrecorriente, entonces lo que va a ocurrir es que se va a desactivar la fuente de LEDs. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta protección únicamente ocurre cuando hay algún exceso, algún excedente de corriente. Bien, ahora, la protección de la que estamos manejando de OVP, esa la nace en el pin número 7. Ahí está OVP. OVP va al divisor, ¿sí? OVP va al divisor. Entonces, OVP, vamos a ponerlo con verde, tiene una resistencia hacia tierra. En este caso, nuestra resistencia pues no trae valor y dice que va a OVP. El OVP debe de salir directamente de la fuente de alimentación. Vamos a buscar el voltaje de fuente. Acá está. De la fuente de alimentación, ¿sí? De la fuente de alimentación nosotros localizamos, ¿sí? Que la salida, el B+, la salida, ahí hay una resistencia. Y esa resistencia es la que va a delimitar el voltaje de OVP. Este voltaje. Entonces ahora, cuando nosotros tengamos un excedente voltaje, pues ahí tendremos la protección, ¿sí? Entonces todos estos sistemas van a tener lo siguiente. Como son sistemas monitoreados por corriente, necesitamos un parámetro que evite
que el dispositivo trabaje sin carga. Entonces, yo tengo un B+. Este B+ va a entrar a la bobina de elevación, va a tener su diodo, y en este caso tiene 3 capacitores. Puede traer nada más 2, puede tener nada más 1. Bueno, en este caso pusieron 3 capacitores. Aquí está mi circuito conversor Boost. Aquí está el sensor de OCP. Y aquí está mi circuito integrado que dice que la terminal pin número 7 es la que se va a encargar de pues la señal, ¿no? Entonces, el pin número 2 es la línea que excita la base del conmutador. Sí, ¿sí? Entonces, nuestro integrado es un, déjenme, que si sepan el integrado y el diagramita que tiene, ¿no? Es un H19. H19742. H19742. Este es el número de integrado. Y en este caso, este es el voltaje de el B+ para LEDs. Pero si este sistema no cuenta carga, entonces aquí debe entrar el mecanismo de protección, que es un par de resistencias. Este par de resistencias nos va a generar al pin número 7, que es OVP, una referencia. Cuando nosotros alcancemos un voltaje máximo aquí, entonces tendremos protección. Ahorita voy a encender el televisor y dice que normalmente debe tener un valor. Y ahorita vamos a establecer ese nivel. Fíjense. Voy a conectar mi pantalla y la voy a encender, pero la voy a encender sin... primero lo voy a encender con sus LEDs, todo, y vamos a medir ese pin número 7. Bien, voy a echar a andar el dispositivo y voy a medir el pin número 7. Ahí estoy en el pin número 7. Ahorita hay 6 volts. ¿Por qué hay 6 volts? Porque ya tenemos voltaje. Al ya tener voltaje, ya hay un nivel dividiéndolo ahí. Entonces ahorita le voy a dar la orden de encendido, ¿sí?
Y este voltaje debe elevarse. Ahí, mire. Tiene 1.1 volt. ¿Sí? 1.1 volt. Para este caso, el voltaje de los LEDs, ¿sí? Ya es de 46 volts. Cuando yo apague el televisor, está, baja a nivel de 25 volts, ¿no? Prácticamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy la orden de encendido, esos puntos 6 se convierten prácticamente en 1.1 volt. Ahí está, 1.1. Normalmente dice que en modo de potencia, este es igual a 46 volts de corriente directa, mientras que ahí normal hay 1.1 volt. Seguramente la protección va a actuar a los 2 volts. Vamos a medir. Le vamos a quitar los LEDs al sistema y vamos a atrapar el voltaje máximo. ¿Sí? ¿El OVP de qué valor es? Bueno, pues ahorita vamos a ver. Vamos a ver cuánto OVP, cuánto es el voltaje de OVP aquí. ¿Sí? Seguramente es de 2 volts porque normalmente es el voltaje arriba. Vamos a ver si esto es correcto. Entonces, para esto, bueno, pues yo como yo sé que no es un voltaje muy grande, vamos a ponerle el rango de los 5 volts, le vamos a poner mínimo máximo, voy a desconectar mi pantalla, bueno, lo voy a apagar, quito los LEDs, ya retiré los LEDs, y me conecto en la terminal pin número 7. Ahí estoy. Ahorita el punto 6. Cuando yo le dé la orden de encendido, vamos a ver a qué nivel llega. Ahí va a arrancar. Ahí está, 1.8 volts. Cuando alcanzó al 1.8, en ese momento el voltaje se va cayendo. ¿Sí? Quiere decir que la protección se activa. ¿Sí? La protección se activa cuando yo alcanzo 1.8 volts. ¿Sí? Entonces ahí es cuando la fuente se desactiva. Entonces el OVP es igual a 1.8. Esta protección detiene la fuente cuando no tiene carga. Ahora voy a monitorear el voltaje de salida. Si normalmente cuando tiene 1.1 hay 46 volts, entonces quiere decir que prácticamente va a incrementarse en un 60% más o menos. Entonces, si tengo 46 volts, debe de andar sobre los 70, 80 volts. Vamos a ver si esto es correcto. Ahora voy a atrapar el voltaje más alto, ¿sí? Voy a colocar un rango de 500 volts, mínimo máximo, y voy a ver cuánto es el voltaje máximo. Yo supongo que va a ser entre 70 y 80 volts. Le doy la orden de encendido. Vean, vamos a ver. 76 volts, 77 volts. ¿Sí? Ese es el voltaje máximo. A ese voltaje alcanza la protección. Entonces, con protección sin LEDs, esta fuentecita no genera más de 77 volts.
De 46 va a 77 volts. Entonces, este es mi mecanismo de protección. Son los mecanismos de protección que tienen los televisores chinos. Ya lo vimos en 2 televisores. ¿Sí? La única protección que contemplan es para los LEDs. ¿Sí? Que contemplan una protección, pues ahí que siempre vamos a encontrar. Ya vimos que los puertos USB no cuentan con protección. El sistema de control no cuenta con protección. La parte del circuito de fuente no cuenta con protecciones más que las tradicionales. ¿De acuerdo? Dice Roberto, cuando se activa la protección, lo que desactiva es el PWM. Lo que desactiva es la excitación a la compuerta del transistor MOSFET, ¿sí? O sea, se detecta por 7 y se desactiva la oscilación en el pin número 2. Entonces aquí podemos poner una notita: se activa OVP y desactiva oscilación pin número 2. O sea, aquí y nosotros tenemos un pulso. Este pulso es el que va a excitar y va a generar la elevación, ¿sí? Al detectar OCP u OVP, se cancela oscilación en pin 2. ¿De acuerdo? Entonces es así como actúa la protección. Bien, dice Luis Jerónimo, interesante función de ese multímetro. Es una función que ya en la actualidad muchos televisores lo traen. Perdón, muchos multímetros. Yo lo he visto ya en equipos que no son Fluke. Anteriormente nada más lo había visto en Fluke, pero actualmente esa función de mínimo máximo ya lo trae varios equipos. Por ahí lo ve en un Unit. También lo trae no me acuerdo qué marca, creo que es o One, también ya lo trae. Y casi la gama media de Fluke trae esta opción de mínimo máximo. Bien, por esta razón, porque los sistemas de protección en televisores chinos son muy básicos y muy sencillos, por esta razón, pues la dejamos al último porque prácticamente teniendo todos los sistemas de protección que existen para estos equipos, para estos dispositivos, vemos que en televisores chinos prácticamente esa parte no existe, ¿sí? Prácticamente no se contemplan mecanismos de protección. Por eso es que las fuentes fallan mucho, por eso es que los sistemas de control se dañan, se averían, se queman, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cuentan con tanto mecanismo de protección, a diferencia de los sistemas de marca que tienen muchos mecanismos de protección. Dice Luis, hizo lo correcto, ahora lo comprendo. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta, duda. Eh, Estos son los mecanismos de protección típicos, ¿sí? Hay sistemas que se salen de lo convencional. Por ejemplo, hay sistemas que aquí en México ya no hay sistemas Panasonic originales de Panasonic. Ya no hay sistemas Sharp originales de Sharp.
Entonces ya no podemos hablar de sus mecanismos de protección porque ya los equipos que tuvieron eso o contaron con estos sistemas, por ejemplo, en Panasonic su sistema de protección se le conocía como SOS, ¿sí? En los diagramas venían marcados como SOS. Y así vamos a marcar el SOS1, el SOS2. Déjame ver si hay algún diagramita disponible. Se los coloco para que este, tengamos una referencia, ¿no? Tenía por aquí unos diagramitas viejos. Déjenme ver si los encuentro. Creo que en este ya no lo tengo. Con la pérdida de, este, de información que tuve ya de 2 discos duros, ya no tengo. Creo que ya no los tengo aquí. Pero bueno, pues les decía que, por ejemplo, Panasonic nombraba sus sistemas como SOS y Sharp era uno de los sistemas más complejos en cuanto a los mecanismos de protección. ¿Sí? De ahí le seguía Philips aquí en México, pero cuando eran chasis originales, ahora Panasonic pues tenemos chasis chinos, Sharp tenemos chasis Hisense, en Philips tenemos chasis Funai, ya han sido invadidos por marcas chinas y todos esos sistemas ya dejaron de producirse. Entonces, todavía los televisores de lámparas, todavía contaban con esos complejos sistemas de protección. ¿Sí? Dice Luis, profe, lo único que me hubiese gustado es que la teoría o esquemas que dibuja los vaya aplicando con un mejor enfoque, cámara, en la main, porque la idea me queda clara en los dibujos, pero a la hora de aplicarlo entre tantos componentes es diferente. Sí, eso es algo que bueno, pues siempre va a ser una problemática. De hecho, también en presencial es una problemática porque para hacer por ejemplo, las mediciones, es un poquito complejo hacerlos con la cámara y al mismo tiempo ver la parte donde se está midiendo. Entonces, estamos tratando de mejorar, incorporar las dos cámaras ya permanentes. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, pues ya tenemos, por ejemplo, la captura del HDMI, que puede ser o el microscopio o la computadora, ¿sí? Al mismo tiempo que con la cámara. Y queremos meter otra segunda cámara, pero aquí lo malo es que lo vamos a hacer hasta el próximo año porque pues necesitamos otra instalación de otro tipo.
¿sí? Para un switch de video y hacer varias situaciones ahí, ver cuál es la mejor opción, hacer pruebas, sobre todo como es todavía video análogo, que no se pierda cuando llega hasta el capturador, porque de por sí las imágenes ya son grises, ¿sí? Esto es por la pérdida de esta imagen, pero no hemos encontrado una cámara que sea de más resolución, pero que sea análoga. Ya todas son sistemas digitales y para las transmisiones no nos sirven porque, bueno, pues son sistemas que no los podemos ocupar porque al momento de dar zoom se distorsiona. Entonces, estamos en la búsqueda de mejorar esta parte, ¿sí? Con mucho gusto nos vamos a dedicar a esa parte en este fin de año. De hecho, pues una de las ideas era nosotros a partir del mes de diciembre, pues únicamente dedicarnos a mejorar las transmisiones. No vamos a regresar a la transmisión hasta finales seguramente de enero o posiblemente el mes de febrero. ¿Por qué? Porque sí vamos a hacer un cambio significativo para la parte de la transmisión. Vamos a mejorar muchas cosas y sobre todo nos vamos a poner al día con los pendientes que tenemos de este año, que es lo más importante, que lo que ya se dio se quede el pendiente. Por ahí tenemos un manual pendiente, muchos diplomas, pero esto fue por un cambio que hicimos aquí y bueno, pues lamentablemente ya no pudimos alcanzar a recuperarlo, pero en estos días nos vamos a poner a trabajar en esa parte para que todos queden contentos, ¿no? Con el servicio que se les da. Bueno, pues entonces con este tema cerramos este curso. Hoy 13 de diciembre dictamos nuestra clase número 12. Ahorita en un ratito escaneamos sus láminas, les mandamos el link de la clase número 12. Este curso, bueno, pues tratamos de llevarlo lo mejor posible y bueno, pues ya llegamos al término. Que tengan excelente día, que tengan que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos a nuestros amigos por allá en Chiapas, en Coatzacoalcos, en Villahermosa, en Tapachula. Vamos a llegar hasta Tapachula el día domingo. Vamos a estar por allá en Tapachula dictando el curso de métodos alternos. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ahí nos vemos. Dice Roberto, profesor, ¿y no podríamos cambiar horario? Es decir, hacer un curso por la tarde. Normalmente los cursos son en la mañana y son en la tarde, así como lo tenemos programado. Posiblemente para el próximo año ya no tengamos horario en la mañana, eso lo estamos analizando, porque seguramente vamos a regresar al presencial. Entonces, los presenciales aquí en la Ciudad de México se darían en la mañana y las capacitaciones en línea serían en la tarde. Vamos a ver esa parte, pero siempre hay quien nos pide por la mañana, sobre todo la parte de los estudiantes. En la mañana dictamos más cursos de iniciación que de actualización. Digamos que los cursos de actualización siempre van por la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí vamos a ver cómo lo hacemos. De todos modos, bueno, pues tenemos la gran ventaja de las clases grabadas vamos a ver si el próximo año arrancamos en la mañana nuevamente con los de iniciación, que cada año queremos hacer eso, pero vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, nos vemos por la tarde, seguramente nos vamos a ver por la tarde, les aviso por después de mediodía, ¿sí? Y bueno, pues entonces nos vemos en otra ocasión. Que tengan un excelente día, muy buen provecho, saludos a todos y bueno, pues de este curso ya nos despedimos. Buenas noches. No, perdón, buenos días.